que son fenómenos exclusivamente dados en Rosario. Uno, una enorme fragmentación criminal. El encarcelamiento de estos líderes y sus lugartenientes, inclusive segundas y terceras líneas, que manejan pabellones de cárceles provinciales, pero también federales, porque muchos fueron trasladados, dirigen lo que les queda en los territorios con lo que tienen, la mayoría son lugartenientes soldaditos, los negocios que quedan remanentes, que necesitan porque necesitan dinero para mantenerse en la cárcel. Asegurados, pagar abogados. ¿En la cárcel qué? ¿Hablan por teléfono? Todo, sí, sí, por supuesto. Hay una enorme corrupción del servicio penitenciario, consolidan pabellones, ha habido impericia en la gestión del presidio en el sentido de cómo se congloban cada uno de ellos en distintos pabellones. Vale decir, ellos siguen gerenciando con sus correos, de muchas maneras diferentes, los territorios. Lo que pasa es que en los territorios ya no hay gerentes con capacidad de mantener cierto control. La mayoría de ellos son muy violentos, son chicos que solo saben o tienen como único capital disparar y mantener a rajatabla la venta de drogas, que digamos en estos años creció. Sí. Por ende creció también el consumo de droga y la rentabilidad del negocio. Todo es cocaína. Básicamente es cocaína. Marihuana tiene un nivel de rentabilidad menor y está mucho más fragmentado. ¿Y es pero todo en barrios humildes? Sí. ¿O ellos venden a barrios... No. Solo en barrios humildes? No, ellos hoy se está dejando de lado los búnkers, en algunos lugares sigue habiendo búnkers, se manejan más deliveries, o sea, han sofisticado la entrega. O sea, un búnker es una casita donde pasan uno iban autos, a cobrar. sí, están cerca de los lugares de mayor conectividad, hay connivencia policial porque si no, no pueden sobrevivir, se sabe dónde están, pero al mismo tiempo manejan deliveries. Lo que sí se ha incrementado enormemente el consumo. ¿Va una moto y entrega o qué? Motos, simulan prestaciones, pizzerías, recaudadores, en fin, lo que sí es cierto, se maneja mucho dinero. Vos ves la cantidad de dinero efectivo cuando allanás, cuando irrumpís en alguno de estos lugares. Estamos hablando de un mercado multimillonario. ¿Y qué hacen con la plata? Se lo dan a los financistas. Financistas. Pero por supuesto, esto se desenvuelve en el 15% del territorio de Rosario. Son los barrios más pobres y periféricos de la ciudad. Y ahí está la guerra armada, la guerra caliente. Sí. Pero el negocio, el mercado está afuera, dentro de los bulevares, y las financieras que recepcionan parte de este dinero también son las financieras. Tenemos muchos casos. Ha habido investigaciones criminales. ¿Financieras de qué estamos hablando? ¿De bancos o de cuevas? No. Algunas cuevas que funcionan con financieras legales, el caso Carey. El caso Carey está siendo imputado por lavado de dinero del narcotráfico a partir de la muerte, el asesinato del Coto Medrano, que respondía a una terminal del Guille Cantero. Digo, Yanahan, hombre vinculado al socialismo, financista que lavaba dinero para uno de los sectores. ¿Y qué hacen con el dinero? ¿Construyen? ¿O qué? De todo, invierten, manejan negocios de la noche, boliches bailables, que a su vez son lugares de expendio de la droga, inversiones inmobiliarias. Rosario es una ciudad donde la cultura de la ilegalidad atraviesa todos los negocios de la ciudad. De escala alta, de escala media, de escala baja. Así que ahí se mezcla el dinero. Porque si uno va a Rosario, uno la ve próspera. La ve muy próspera. Mucho tiene que ver con dinero negro, de la evasión de soja, de comercialización de soja y también del narcotráfico, que cuando se secó la plaza de la soja no tuvieron problema en abastecerse del enorme dinero de lo que yo creo que es la empresa capitalista más rentable de los últimos años, que es la cocaína. Pero esto no explica la violencia solamente, esto te explica, digamos, el grado de enfrentamiento que hay por la apropiación de esa rentabilidad en crecimiento por parte de lugartenientes muy rústicos y de los líderes que han manejado todo esto desde las cárceles. Tienen que ser rústicos porque en general no creo que lleguen a viejos. Mira, algunos referentes narcos de algunos barrios que pretendían sosegar la violencia porque eso le ponía luz al negocio, fueron arrasados por mandato. Violentos. Por mandato de los jefes narcos para consolidar, para no dejar consolidar en el territorio narcotraficantes. Pero, ¿qué es lo que explica? Que en lugares como ponele aquí en la ciudad de Buenos Aires, la Villa 1, 11, 14, no es ese nivel de enfrentamiento. Primero, hay dominio de grupos criminales que se imponen al resto. Acá hay una confrontación y un empate
entre distintos grupos permanente. Ajá. O vas a ver barrio por barrio que se va matando de un lado o del otro de manera permanente y no consolida a nadie una hegemonía sobre el otro grupo. Eso es un fenómeno que acá no se da. Pero el otro gran tema es el Estado. Acá te ordena el Estado ilegal. Acá el sistema policial te pone orden. Te saca... te mata o te mete en la cárcel aquel díscolo que no entiende que la violencia le pone luz a este negocio. Claro. Entonces, el Estado regula de manera ilegal, pero regula. Allá en Rosario, la policía es un desastre. Perdió el control de la calle, está fragmentada, distintos sectores se disputan lo que pueden, digamos, comer del negocio del narcotráfico, pero no es un Estado que ordene el negocio. Esa policía ha tenido connivencia política y judicial. Las grandes investigaciones que nosotros emprendimos, yo desde el organismo de investigaciones, después como ministro, dan cuenta de esto que estoy diciendo. No solamente para el tema droga, juego clandestino también. Entonces ahí, esto también, el Estado allá en Rosario, no en Santa Fe, ciudad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, el pájaro cantero, que era el líder, lo mataron? Bueno, él era un gerente que sabía que había que parar con la violencia. Los monos siempre fueron muy violentos. Pero el pájaro había entendido que este era un negocio de altísima rentabilidad en aquel momento. Era un negocio de mucha rentabilidad. 2012, 2013, a él lo matan, con lo cual, digamos, esto estaba creciendo. Era una persona que tenía liderazgo en su grupo. Cuando él muere, quedan al frente del tema fundamentalmente el Guille Cantero, que es una persona netamente violenta. Después, el Guille se reconvirtió. Hoy los monos no son aquellos monos que fueron condenados en el 2018. Está el Guille Cantero. El Guille Cantero reconvirtió el negocio, entre otras cosas, franquicia de narcotráfico, pero sistema de extorsión a la italiana. ¿Qué significa eso? Van a empresarios, a sectores de negocios o a otros narcos y le imponen el deber de pagar un piso. Un peaje. Un peaje, un piso millonario muy importante, y si le enganchan a algún empresario, algún negocio por izquierda o algún flojito de papeles, ahí van con la extorsión y si no te revientan a tiros. Y lo han hecho de manera permanente. Eso lo empezaron a hacer con sindicatos. Sea, no es solo cocaína. No. Ahí se armó un fabuloso negocio que además necesita menos logística y operatividad que la venta de cocaína. ¿La cocaína que viene de Bolivia o que de dónde viene? No, en general viene de Bolivia. Ellos tienen ya conexiones importantes con los proveedores. Son generalmente vuelos de avioneta. ¿Ah, sí? Sí, y hay... No está vinculado al tráfico internacional. Digo ahora porque está un poco en boga esta cuestión de que las líneas de tráfico internacional hacia Europa que pasan por la región, claro, algo así. Dejan dinero. No hay nada. No ha habido ninguna causa que diera cuenta de un vínculo entre las estructuras de tráfico internacional y los grupos locales. Estos son grupos esto bien es locales. Bien local y en zona humilde. Zona humilde con un negocio que compromete a todo el conjunto. Reitero, el consumo está adentro de los bulevares, en los centros de la clase media y alta acomodada, donde se consume la cocaína. ¿Pero van ahí a buscar o van o reciben el delivery? Delivery y búnker. Sí, sí, en los búnker podés ver desfilar autos de gama media y alta gama, pero básicamente delivery. Hoy se maneja esa estructura. Pero el otro gran tema, taxis también, franquicias de taxis, pero también está el tema del lavado. Esos barrios donde se produce tanto dinero de la cocaína, no queda la plata ahí. Son barrios extremadamente pobres, con gente que vive en la miseria absoluta, con un repliegue total del Estado social. Entonces, esos barrios son barrios donde la plata no se gerencia allí, la plata no se derrama ni cae ahí, solo queda el pago de sicarios, el pago de, digamos, la organización que funciona en el lugar y punto. Pero el dinero va a las grandes financieras y se lava. Y dirías que edificios, grandes negocios salen financiados de acá. Mirá, si vos le preguntás al municipio, porque acá está la connivencia política también, todo el mundo, desde Esperanto, que fue el boliche en zona de Macrocentro, que el intendente socialista Miguel Lifshitz admitió y que ya tenía, por denuncia de concejales, ruido de que era una lavandería del narcotráfico, desde ese entonces todos hicieron vista gorda. Mirá. Los distintos gobiernos municipales nunca se fijaron en el origen de los fondos. Recién ahora hay alguna iniciativa de empezar a ver, bueno, che, veamos cuál es la estrategia de verificar origen de los fondos, porque acá fue indiscriminada la construcción y los emprendimientos inmobiliarios, y todos saben de que ahí hay dinero narco sin lugar a dudas.